Todas las historias que parecen fantasiosas o completamente ajenas a la realidad han sido inspiradas por hechos verdaderos. De verdad, no es una exageración. La imaginación humana pocas veces alcanza a crear monstruos tan reales y el caso de los hombres lobo es un buen ejemplo para demostrarlo. A lo largo de la historia, estas criaturas terroríficas se han alojado en la mente de las personas, pero en sus inicios, cuando recién se empezaron a escribir los primeros relatos acerca de estos monstruos, las historias eran reales e inspiradas en personas de carne y hueso, vecinos del condado o aristócratas de la época que de un día para otro comenzaban a actuar de forma rara y a asesinar a sangre fría sin ninguna explicación. ¿Te gustaría conocer de qué se trata? Número 5. Kleinkrams. Los bosques nunca han sido un lugar agradable para aquellos que conocen los grandes misterios que pueden ocurrir en ellos. En el caso de los alrededores de Kleinkrams, cerca de Ludwigslust, en Alemania, no es diferente. Los habitantes que se acercan al bosque saben que se exponen a un peligro milenario y antiguo, una bestia monstruosa que pocos se atreven a nombrar. Los primeros registros de esta bestia salvaje fueron reportados por los cazadores de la zona, varias décadas atrás. Según los relatos, los hombres acudían hasta el corazón del bosque para cazar ciervos y todo tipo de animales silvestres. Sin embargo, un día apareció una criatura monstruosa, del tamaño de una cebra, pero terriblemente amenazante. Los cazadores la describieron como un lobo adulto y con un pelaje inusual y una inteligencia atípica. Además, las balas rebotaban en su cuerpo y por más trampas que se tendieron a lo largo del bosque, nunca lograron atraparlo. Lo más curioso de esta criatura era que cerca de la zona vivía la prestigiosa familia Fig. Estos aristócratas cada cierto tiempo salían de sus terrenos, pero misteriosamente dejaban a su hijo menor en la casona, completamente solo. Poco tiempo después se descubrió que los niños de los alrededores le temían al hijo de los Fig, ya que éste aseguraba poder convertirse en un lobo. Pocos daban crédito a sus palabras, hasta que una noche de luna llena, cuando menos lo esperaban, el joven Fig se transformaba en una criatura sedienta de sangre. Número 4. El monstruo de Chalons. Aunque pueda sonar descabellado, a lo largo de la historia se han juzgado varios casos de terribles hombres lobos en los tribunales. No es una broma. Esto es exactamente lo que pasó en el siglo XV, cuando uno de los licántropos más crueles de la historia amenazara los bosques de la comuna de Chalons. Se le conoció como el hombre lobo de Chalons, y sus asesinatos fueron una de las historias más narradas en esta tranquila comunidad inglesa. Se dice que esta criatura merodeaba los bosques durante la medianoche y despedazaba a cazadores, lugareños o animales de la zona. Sin embargo, sus asesinatos no eran simples actos viles. Los cadáveres mostraban desmembramientos, órganos a medio comer e incluso, algunas veces, huesos triturados y gargantas degolladas. Cazar a esta bestia del crepúsculo nunca fue una tarea fácil. Nadie conocía su comportamiento y resultaba prácticamente imposible seguirle las pistas. Sin embargo, los lugareños lograron atraparlo y el 14 de diciembre llegó al juzgado de París. Era el año 1598 y se le sentenció por el cargo de asesinato. Su condena lo llevó a la hoguera. Fue quemado hasta la muerte por sus crímenes, aunque no hubo ni un solo instante en el que se arrepintiera de ello. Número 3. La extraña mujer loba. Generalmente, cuando se piensa en hombres lobo, en casi ningún caso se piensa en la posibilidad de que una mujer sea una licántropo. Sin embargo, en la historia hay algunos casos documentados que parecen contradecir esta errada idea. El nombre de una de las mujeres lobo más intrigantes y controversiales del mundo es Claudia Gallard, la mujer loba de Borgoña. Su caso está lleno de incógnitas y enigmas. Se dice que esta aristócrata atacaba a sus víctimas, quienes se veían seducidas por su belleza. Aunque ella no pretendía despertar ninguna pasión aparente, los hombres la seguían hasta el bosque y algunos admiradores secretos que la espiaban por sus paseos nocturnos aparecieron muertos. Fueron más de 12 hombres quienes compartieron este final funesto. Eran de todos los colores y de todos los estratos sociales, pero todos compartían la misma obsesión con Claudia Gallard. Sin embargo, el intrigante cazador de brujas, Henry Boget, siguió su caso y luego de varias investigaciones, conoció a algunos testigos que afirmaban haber visto el proceso de transformación de esta mujer.
quien seguía pareciendo humana, pero adquiría un extraño cuerpo lleno de un pelaje oscuro, una cola y una mandíbula de dientes afilados. Claudia fue llevada a juicio. El tribunal evaluó su caso y luego fue condenada a tortura. Por supuesto, su caso es sumamente polémico y se cree que sus jueces la sentenciaron sin una razón sólida. No obstante, Claudia fue quemada en la hoguera. Jamás gritó ni botó una sola lágrima ante sus inclementes verdugos. Número 2. La historia de 3 desconocidos. ¿Cómo se reconocen los hombres lobo entre ellos? Esta es una pregunta curiosa que en 1521 estuvo a punto de ser resuelta. En Poligny, una comuna de Francia, algunos años atrás se había registrado numerosos ataques de lobos en los bosques de la zona. Por lo general, y varios cazadores habían encontrado la muerte tratando de atrapar a esta jauría infernal, pero nadie había logrado hacer ningún avance significativo. Las criaturas eran escurridizas y dueñas de una habilidad anormal. Algunos sobrevivientes aseguraban que se trataban de 3 grandes huargos que despedazaban el cuerpo de sus víctimas sin dejar rastro. Sin embargo, una noche de 1521, un viajero regresaba a su hogar. Era un hombre de guerra, armado y desinformado del mal que había sacudido a la comuna. Su camino lo llevó hasta un área cercana al bosque y allí recibió el ataque del hombre lobo. Según su propio testimonio, logró herir a la criatura en el costado. Solo así logró sobrevivir, pues la bestia huyó hacia el interior del bosque, dejando un camino de sangre. El hombre la siguió y se topó con una extraña cabaña. Al asomarse por la ventana descubrió a una mujer ocupada limpiándole una herida a un hombre al borde de la muerte. Ese hombre era Michael Verdun, quien fue llevado a la corte por el famoso inquisidor de Besançon. En medio de las torturas por sus crímenes, Michael dio el nombre de Philibert Montaud y Pierre Bourgot, sus cómplices licántropos, y todos fueron condenados a la muerte por sus pactos con el demonio y sus innumerables fechorías y asesinatos. Número 1. Una historia misteriosa. En 1692 se registró una de las historias más increíbles de los licántropos. Ocurrió en Livonia, concretamente en la comuna de Ljungerburg, al este del mar Báltico. Allí, un hombre de 80 años llamado Thies le confesó a las autoridades sacras que era un hombre lobo y que estaba perdiendo la batalla contra las brujas del infierno. Según los interrogatorios, Thies aseguraba ser parte de los hombres lobos, soldados enviados por Dios para combatir a las brujas. Estas sirvientas de las tinieblas todos los años impedían el crecimiento de las cosechas y el ganado de la zona, pues todo lo que no crecía llegaba al infierno rápidamente. Thies junto al resto de hombres lobos debían recuperar ese grano, y por eso durante 3 noches al año, en las fechas de Santa Lucía, Pentecostés y San Juan, los hombres lobo peleaban incansablemente por impedir que esas sirvientas del demonio triunfaran sobre la vida de los hombres. Los jueces quedaron atónitos. No podían dar crédito. Se creía que los licántropos y todas las aberraciones de la naturaleza eran criaturas enviadas por el demonio. Sin embargo, Thies aseguraba que eran los sabuesos de Dios y ayudaban a la humanidad para que hubiese abundancia en la tierra. Luego de muchos escepticismos y dudas, los jueces sentenciaron a Thies a 10 latigazos por actos de idolatría y creencias supersticiosas, aunque este hombre jamás dejó de asegurar que los hombres lobos seguirían existiendo por toda la eternidad. Zona Cero. En el año 1603, una ola de terror sacudió el suroeste de Francia. En diferentes comunas se registró el mismo fenómeno. Cientos de niños desaparecían todos los meses sin ninguna explicación. No había pistas ni rastros. El reino estaba sometido al pánico. Sin embargo, las autoridades y los hombres locales comenzaron a ir tras la pista de los responsables. No había muchos datos, pero todo apuntaba a los lobos, ya que en todos estos lugares los niños habían desaparecido por los caminos y los bosques. El misterio encontró un testigo un poco después, cuando Marguerite Poirier, una aldeana periférica de Saint-Paul, jurara que en plena luz de luna fue atacada por una bestia salvaje y antinatural. Su forma era la de un lobo, pero se comportaba como un humano. La niña la describió como un monstruo de pelaje grueso y oscuro, mandíbula pequeña, dientes afilados y 2 ojos amarillos que sabían rastrear sus movimientos en medio de la noche. Marguerite logró escapar de la bestia gracias a un bastión de punta afilada
que usó para defenderse mientras gritaba pidiendo ayuda. Los testigos la vieron tal y como escapó del bosque, con la ropa desgarrada y el miedo en el rostro. Nunca se logró atrapar a este posible hombre lobo, pero los aldeanos siguieron perdiendo a sus hijos durante varios años más. Por supuesto, estas historias que comparten finales similares solo son las primeras páginas de los cientos de archivos que se pueden rastrear de la Edad Media. Muchos analistas se han preguntado hasta qué punto pueden ser ciertas. Por supuesto, para muchos podría ser algo imposible, pero la realidad ha demostrado que la antigüedad era mucho más sorprendente de lo que podemos pensar. Basta que nos acompañes en alguno de los siguientes videos para que tú también descubras lo que se esconde detrás de los libros de historia. Acompáñanos a revivir el pasado más oscuro y conocerás aquello que jamás te han contado.